con presencia en 15 regiones del país, presenta Diálogo Regional. ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Bienvenidos a este frío. Eduardo y Raúl están con nosotros. Eduardo Monti y Raúl Rudolfi. Eduardo, qué gusto tenerte nuevamente por acá. Muchas gracias, Rocco. Es un gusto estar en tu canal, ya poder conversar sobre nuestra región, sobre el país y bueno, y saludar a nuestros vecinos y nuestras vecinas, que es lo más importante, que nos son leales a auditores a tu canal y a la radio. Y a la radio. Y mañana a las 8 de la mañana están en la radio. ¿Cómo estás, En Raúl? Radio Coyhaique. Saludarte a ti, Rocco, Eduardo, también a los amigos y amigas que no solamente de la ciudad de Coyhaique, sino que de todo Chile, porque Rocco tiene un alcance nacional y también a través de las redes sociales llega fuera del país. No hace poco escuchaban unos programas en Ovalle y estábamos viendo la importancia, fíjate que tiene de estos camiones del ejército que son ¿Anfibia? Que son como los hospitales, 10, 12 camiones que iban hacia Ovalle. Y me acordé, porque al ver eso, de la importancia de lo que presentó en nuestro alcalde hace pocos días atrás sobre esta aldea de emergencia. Y fíjate que tuvo muchas críticas, que nos llamaban a nosotros, críticas de personas, ¿por qué no arreglan las calles? ¿Por qué no arreglan esto? Yo decía la importancia de tener esto y no ocuparlo, pero tenerlo. Que es relevante. Sí, yo creo que a veces se pierde un poco la perspectiva de las cosas. Somos una región que nos caracterizamos también por nuestros desastres climáticos, nuestros terremotos blancos que cada cierto periodo se presentan y nos generan volcán Jackson también, y en general la capacidad del Estado, en las instituciones que tenemos en la región, salvo a excepción del ejército, las Fuerzas Armadas son los únicos que tienen alguna capacidad ya de poder implementar albergues que tengan ciertas condiciones y todo lo demás que está asociado a ello. Entonces, el esfuerzo que ha hecho la municipalidad yo creo que es tremendo, porque yo solo me pongo en el escenario. Tengamos una situación de emergencia, volcán Jackson o un enjambre de sismo, de terremoto en el litoral, y no tengamos la capacidad de respuesta, no me cabe la menor duda que a pesar de ser recursos municipales de Coyhaique, también son recursos que pueden ponerse a disposición de una catástrofe, de una emergencia a nivel de nuestra región. Así lo dijo nuestro alcalde. Entonces, yo creo que no hay que mirar mezquinamente la situación. Las calles son atendidas y tienen un ritmo y tienen actores. Entre esos actores está la municipalidad, está el gobierno regional y está el CERVO. ¿Identifica? Entonces estamos en un proceso además de cambio de gobierno que se está instalando, ya está instalado, y también han habido señales en el sentido de que esta cosa se va a ir reactivando. Lo que no se hizo hace 4 años y medio hacia atrás, no me voy a referir, no me gusta referirme realmente a momentos oscuros, pero sí lo que uno puede visualizar hacia adelante es una proyección y un mensaje de ir generando, construyendo confianza. Espero que no nos caigamos en el mediano plazo, pero yo creo que hay que valorar lo que tenemos. A mí me pasó un poco cuando tú conociste lo que hizo el alcalde. Vi Rocco, lo seguí a través de las redes sociales, ¿no es cierto?, en el sector alto, en el parque, la instalación de estos dispositivos que entiendo son grandes refugios que permiten albergar en situaciones de emergencia a una cantidad importante de vecinos y vecinas. Pero lo relevante, yo creo, es cómo hemos ido avanzando. Y yo voy a plantear desde lo que uno en su tiempo en la vida pública conoce. Desde el 2010 a mí me tocó enfrentar la última gran nevazón que tuvimos en la región de Aysén, en el mes de julio, el día 9-10 de julio. Caía el -1,60 m y más de nieve en distintos puntos de la región. Los galpones en el suelo. Y bueno, nos tocó enfrentar con los dispositivos y recursos que habían en ese minuto. Con vialidad, ¿no es cierto?, muy sumados los equipos de vialidad, máquinas, motoniveladoras, bulldozer, los barrenieves, en fin, lo que existía dentro de la ciudad, las máquinas. Y con mucho respeto voy a decir esto, muy precario. Pero era la realidad de hace 16 años atrás.
Dicho eso, también nos tocó enfrentar incendios de magnitudes importantes, los dispositivos y los recursos con los que contaba CONAF en esos años. Bueno, ahí tenemos dos áreas centrales que suceden y se repiten año a año en la región de Aysén de desastres naturales. Incendio, nevada, frío. Y hemos ido transitando en positivo. Yo diría que al día de hoy la región de Aysén, a través de los municipios que han postulado, ¿no es cierto?, a proyectos en el gobierno regional, a uno le ha tocado aprobar o le tocó aprobar buena parte de esos proyectos, le permiten a las 10 comunas de la región de Aysén enfrentar algo que por ley tienen la obligación los municipios, que es enfrentar la emergencia. Aquí viene una crítica. Cuando nosotros aprobamos proyectos de ley en el Congreso, sería bueno que estas obligaciones que tienen los municipios vengan con recursos. Porque los alcaldes les entregan una cantidad importante de responsabilidades, pero muchas veces esas responsabilidades no vienen asociadas a recursos. Enhorabuena que indistintamente el color político hemos visto a exintendentes de distintos color políticos, a la ex gobernadora Andrea Macías, al actual gobernador Marcelo Santana, priorizando estas iniciativas. Porque el que prioriza, ¿no es cierto?, la inversión, cuando llegan los proyectos ya cerraditos, armaditos, es el gobernador, antiguamente los intendentes, y los consejos municipales, el consejo regional, en plenitud, aprobando esa iniciativa. Y hemos visto cómo ha aumentado carros para bomberos, material mayor, material menor, 21.000 millones de cascos, pesos. su equipo, su estanque. Mejor equipado que todos los chilenos, los bomberos de Chile. Ahí tenemos un ejemplo. Dos, Rocco, tú que eres hincha de CONAF, yo también lo soy. ¿Cuántos recursos se le han puesto a CONAF? Al día de hoy tenemos unas capacidades que yo creo que en otras partes de Chile lo miran con mucho envidia. De lo que pasó en Cochrane, bueno, adelante. Ya. Pero hemos actuado en consecuencia y no hemos planificado, y eso nos permite al día de hoy estar en una mejor situación. Y los municipios también. Hemos visto cómo le han entregado no solamente los implementos que al día de hoy luce Coyhaique en su parte alta, sino que a los restantes municipios también nos tocó ver generadores, carpas de estas que se inflan rápidamente, compresores, antenas satelitales, equipos de radio, vehículos especiales para enfrentar la emergencia y que puedan transitar, etcétera. Y helicópteros que llegaron. Entonces, bueno, y eso a uno lo pone contento porque, claro, ha transitado en positivo. Evidentemente, cuando la magnitud de una emergencia sobrepasa las capacidades, evidentemente todos los recursos van a ser escasos. Como puede ser una gran erupción o nevadas de 1,60 m o 2 metros, pero yo creo que la diferencia va a estar en que la reacción va a ser inmediata y la capacidad de respuesta va a ser en un plazo de tiempo más breve. Y ahí está la diferencia. Y me junto a otro tema, la prevención. Nosotros vimos la semana pasada al gobierno desplegado en todo el territorio nacional, la región de Aysén no fue la excepción, si bien no íbamos a tener lluvias intensas, pero sí sabíamos que íbamos a tener frío, duro, por lo tanto el riesgo del tránsito en las carreteras era complejo, bueno, el llamado al uso cadena, el control de carabineros, todo esto liderado por la delegada presidencial regional, en conjunto con los municipios, y justamente a uno le llama en positivo la atención este cambio de política también en el mensaje que es preventivo y no reactivo. Y teniendo detrás una batería de capacidades desplegada en los municipios, en CONAF, en bomberos, en carabineros, en Senapred, que permite reaccionar de una mejor manera. Siempre nos quedamos de repente en lo pequeño, en la discusión de lo que falta, y no valoramos lo que hemos avanzado. En las redes sociales que hoy día ocultan mensajes innecesarios. Oye, de todas maneras, las redes sociales uno igual las tiene que mirar, observar, ¿ya? Están ahí, forman parte de un proceso. Esperemos que la regulación vaya avanzando, porque también hay que ir limitando ciertos excesos, sobre todo cuando perjudican la honra de las personas y de las familias. Porque toda persona tiene el derecho de poder cuestionar, criticar, dar su opinión, pero en un contexto también de respeto, pensar de que hay ciertos límites que se tienen que dar y que la sociedad nos damos. O sea, la democracia se construye en función de ciertos parámetros y principios, entre eso está el respeto al ser humano y cómo yo lo trato y cómo me tratan, ¿ya? Y que son las garantías esenciales. Ahora,
No me voy a distraer mucho en las redes porque por más que uno hable en positivo desde esta mirada, siempre vamos a tener actores, personas que se dedican a generar daño, a provocar hechos o situaciones, o a desinformar, a contribuir a la desinformación, que es un problema hoy día, porque las personas a veces efectivamente en su inocencia, no en su ignorancia, sino en la inocencia, el de poder partir de la premisa de poder creer lo que estás leyendo, ¿ya? Pero claro que las fuentes son las de gran cuestionamiento y las que generan cierto ese daño y perjuicio. La inteligencia artificial Entonces, también. claro, y hoy día se asuma. Ahora, yo creo que el despliegue preventivo de la época invernal es importante ver y escuchar a nuestras autoridades que se han movido. Los voceros oficiales. Exacto, son los voceros los que tienen que ir dando cierto alineamiento, cierta tranquilidad a la comunidad, y creo que hoy día contamos con eso, tanto a nivel comunal como a nivel regional, a través de la delegada presidencial y con todo lo que es el aparato público detrás. O sea, no tan solo es Vialidad, sino que son muchas otras instituciones que a la hora de poder mover recursos, ya si no los tiene frescos, el Estado, el gobierno central, y eso es probado. O sea, nosotros somos una región que hemos sufrido situaciones y se ve la disposición de los gobiernos de poder generar e inyectar recursos. Yo diría que y me quería referir a los fenómenos que está ocurriendo con el factor climático, ya sobre todo en el norte del país, ¿cierto?, donde no están preparados para poder recibir la cantidad de lluvias, ¿cierto?, precipitaciones, y las cuales se han visto enfrentadas, y es la consecuencia del poblamiento en sectores donde no tiene que haber poblamiento. O sea, también es un proceso de revisión para nosotros como región, en que no en cualquier parte uno puede instalarse y proyectar viviendas, ¿ya? Porque limitas y restringe la capacidad productiva, ¿ya? Y por otra parte también empiezas a invadir sectores en que no están preparados ya geológicamente para poder enfrentar ciertas poblaciones, sobre todo en nuestras cuencas, las quebradas, las cuencas de los ríos. Y aquí no va a Coyhaique. Pero en La Serena yo estuve observando al lado del faro grande de La Serena, que el río llegó al mar de una manera, y esa es una ciudad con bastante preocupación. Lo que quería relevar también, ya que lo mencionó Eduardo, de distintas instituciones, el Ministerio de Obras Públicas a través de Vialidad también, que se le han entregado recursos con equipos, camiones, retroexcavadoras, excavadoras, camiones de camada baja para trasladar Bueno, y en situaciones de emergencia, bueno, solamente dentro de su acción, ¿no es cierto?, propia y por la naturaleza de la institución, hacer caminos, puentes y todo, pero en condiciones de emergencia también están esos equipos, que son nuevos. Esos equipos son nuevos, son fantásticos, camiones 6x6, 4x4, excavadoras gigantes, 20 toneladas, camiones que le permiten mover sus equipos de un lado para otro. Bueno, eso también nos permite al día de hoy enfrentar y tener una gran batería de herramientas para enfrentar situaciones de emergencia, que siempre se van a ver sobrepasadas cuando los eventos climáticos sobrepasan los promedios. Y aquí quiero ir a un punto que tiene que ver con el cambio climático. Al día de hoy uno observa, por ejemplo, después de los lamentables hechos ocurridos en el último terremoto, el año 2010, donde vimos colapsar edificios en el Gran Biobío, en Concepción, cosa que no se veía hace mucho rato. Bueno, después de eso hubo toda una discusión en términos de cómo fortalecer y robustecer exigencias sísmicas dentro de las edificaciones. Luego de eso hemos tenido episodios de sismos no de la misma magnitud, pero sí importantes, y uno mira con tranquilidad lo que pasa en Chile y mira con preocupación lo que pasó en Venezuela, donde con sismos de menor envergadura vimos el colapso de esos edificios, no uno, sino que muchos. Entonces ahí tú hablas de cómo se fortalece la institución después de ocurridos los episodios, ¿no es cierto?, del terremoto del año 2010. Son mayores, uno de repente cuando le toca construir dice, pero ¿y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué tengo que hacerlo? Y todo eso, ¿no es cierto?, aumenta los costos de construcción. Pero nos permite tener edificaciones sólidas en un país que sabemos que es sísmico, sin excepción, de punta a cabo, y nos da esa tranquilidad. ¿Por qué hago todo este relato?
partí hablando del contexto del cambio climático. Yo creo que al día de hoy debemos empezar a mirar justamente el cómo la institucionalidad, cómo la inversión pública también reconoce los efectos del cambio climático en sus proyectos y obras. Por ejemplo, si yo voy a construir un puerto y sabemos que el nivel de las aguas tarde o temprano va a aumentar de nivel, o lo que decías tú, el dónde se hace este ordenamiento territorial, ya sea a través de las políticas del gobierno regional o a través de los planes reguladores, ¿no es cierto?, de cada uno de los municipios. Una duna. Bueno, pero todo eso es parte de la discusión de ordenamiento territorial, para tener la tranquilidad y certeza que este escenario catastrófico de alta envergadura, de eventos climáticos, mucha nieve, mucha lluvia, bueno, la población esté en zonas seguras. Y así hay una serie de acciones, precipitaciones. En el norte vemos que hemos tenido abundancia de precipitaciones, los agricultores, claro, sufrieron los efectos de la caída de limones, principalmente cítricos, y de paltos también con el viento, pero bueno, ya lo asumen, la agricultura es así, está sujeta a eventos climáticos. Pero tras eso miran con una proyección de esperanza, porque los embalses se están llenando. ¿Hay seguros todavía? Hay seguros, sí, hay seguros, Rocco. Pero miran con esperanza y en positivo de lo que se viene para la temporada de verano, porque los embalses se están llenando, las cordilleras están con nieve, y eso le da una tranquilidad en la producción, que es lo más fuerte, es primavera-verano. Nosotros en Aysén estamos con una condición de déficit, entonces también uno tiene que decir, bueno, ¿y esta situación de cuándo fue el evento anterior? El 2016. ¿Ya? ¿Y qué hemos hecho para enfrentar de mejor manera esta situación? ¿Se han hecho las obras? ¿No se han hecho las obras? Si no se han hecho, bueno, el llamado es a revisar esto, porque yo creo que se va a ir dando con mayor frecuencia de lo que hemos visto el día de hoy, junto con el cambio en la tendencia, menos pluviometría en la región de Aysén, abastecimiento de agua, no solamente para el sector rural, para regar, hortalizas o qué sé yo, praderas, sino que también para el consumo humano. Lo hemos visto en el litoral de Aysén. Y ahí se tomaron las provisiones del caso y se ejecutaron buena parte de esas obras. Pero también cómo está Puerto Aysén, cómo está Coyhaique, cómo están las otras comunes respecto al abastecimiento de agua. Yo creo que eso también nos pone en una posición de mirar de manera preventiva y no reactiva y hacer las inversiones con una mirada también de proyección de futuro. Yo creo que ahí hay un desafío en la política pública. ¿Todos se quieren venir para la Patagonia? Claro, esa es la, estamos siendo topísimos en el sentido de las proyecciones, ¿cierto? Y el crecimiento. Y el crecimiento que va muy asociado, o sea, más inversión, más población, más poblamiento, por lo tanto se generan las dinámicas productivas, ayuda al comercio en general en toda su área, pero también nos ponen tremendos desafíos. Yo diría que el punto es qué tan rápido vamos a correr como Estado, instituciones públicas, ¿cierto?, más el gobierno regional, vamos a correr para estar a la altura de esos momentos y estas proyecciones. Si bien hay más que intenciones concretas de tener 2 mega inversiones, ¿cierto?, casi mall, ¿cierto?, de entidades privadas, más toda la inversión que va a haber en la carretera, ¿cierto?, que no es menor, y se va a seguir fortaleciendo todo lo que es infraestructura básica, esencial, ¿cierto?, puertos, aeropuertos. Y con 7 malls chinos. Claro, y acompañado con los 7 malls chinos. Los 7 malls chinos, yo creo que a consecuencia de estas nuevas inversiones, que yo espero que así se materialicen lo más rápido posible, cada cosa tiene su andar, ¿cierto?, sus proyecciones, va a ir desplazando también. Yo creo que aquí algunos van a tener que ir a hacerse un lado, reconvertirse, no sé si los chinos o no, pero ellos son los campeones para reinventarse. Sí, pero yo diría que la apuesta no es menor, las señales, más que señales, los indicadores en materia de crecimiento acompañado con esa inversión que va a venir en el mediano plazo, esperemos que el gobierno le dé espalda a nuestras autoridades regionales para que efectivamente el proceso de acompañamiento, inversión privada, inversión pública, esta tenga los recursos y en una buena planificación y proyección en el tiempo para que se vayan ejecutando y vayamos acompañándonos. Por lo contrario, podemos quedar
podemos generar ciertos atrasos en esas iniciativas. Yo Yo- creo que yo- yo- eso es clave. Yo hoy día viví una cuestión bien especial. Tuve de inauguración, no sé si inauguración o no, de un mamógrafo, ecógrafo móvil. No, creo que lo dispusieron Sí, lo pusieron en el gobierno regional. sí, porque las instalaciones en el Estaba, hospital eso estaban estaba, ocupadas. pero está en el gobierno regional porque va a atender 500 atenciones hasta fines de agosto con la finalidad de bajar las listas de espera. Pero conversábamos que este tipo de vehículo no se puede trasladar de repente a Cochrane No, por el ripio. por el ripio, por las condiciones. Entonces ahora también... Hay que calibrarlo. Claro, porque son muy Sensibles. ajustados, muy sensibles. Pero estamos viendo que pareciera que en 5 o 6 años más llegar a Cochrane va a ser un poquito más sencillo de cómo se llega ahora a Cisne o cómo se llega, por lo menos a Cisne. Así, Porque, Aysén, Ah. Mañiguales, Amengual. igual, todos esos sectores, pero ir hacia la Tapera, por ejemplo, es medio complejo. Sí. Bueno, ahí escuchaba yo, aparte de destacar eso de avanzar con la lista de espera de las mamografías, que el cáncer de mama es muy fuerte en la región de Aysén, entonces, y en el resto de Chile también lo es, y ahí la prevención es vital. Por lo tanto, en eso uno no puede claudicar. La atención, ¿no es cierto?, y estos exámenes de mamografía son tremendamente relevantes para disminuir la incidencia del cáncer de mama en la región de Aysén. Así que buenísimo ese punto. Ahora, lo otro que leí esta semana, Rocco, era la reunión que sostuvo el Ceremi de Vivienda, Fabián Rojas, con la Cámara Chilena de la Construcción. Y él hablaba de 3 cosas súper importantes, porque siempre nos centramos como en la construcción de viviendas, la entrega de soluciones habitacionales, no certificados de subsidio, no. Soluciones habitacionales significa una casa, ese es el desafío, tantas casas. Pero además de eso, en conjunto con ese desafío, el cómo se va planificando. Porque el Ministerio de Vivienda tiene un rol súper importante, ya que Eduardo hablaba de cómo acogemos la inversión privada en la región de Aysén. Y en eso los planes de ordenamiento, ¿no es cierto?, los planes reguladores, son realmente sustantivos para que nos permitan ordenar, recibir esa inversión y que se puedan instalar en los lugares que correspondan. Porque uno ve en positivo y con esperanza, por ejemplo, lo que se aprobó el día de hoy en el Congreso, en la Cámara de Diputados, su tercer trámite legislativo del proyecto de reconstrucción nacional, económico y social. Primer trámite en la Cámara de Diputados, pasó al Senado, vuelve a la Cámara de Diputados y se aprueban prácticamente todas las iniciativas que estaban contenidas dentro de este proyecto, Pero salvo usted se una. quiere meter activa a la No, reforma, pero- porque yo que antes de meterme a la mega reforma Pero quería es preguntarle que otra cosa. Quiero hacer ahí el punto con cómo se va trabajando la política regional. Vemos a un Ceremi que está pensando en los planes reguladores para llevarlo en simple, para recibir inversión pública, pero también privada, que es lo que nos hace mucha falta, y cambiar ese 80-20, que en el resto de Chile es totalmente distinto. Y vemos en el Congreso Nacional un proyecto de ley que felizmente ve la luz, y uno de los elementos sustantivos es el impuesto global complementario, ¿no es cierto?, el impuesto corporativo, que baja a un 23%. Eso se aprobó, eso está aprobado. Igual que la invariabilidad tributaria. Entonces eso le da certezas a las iniciativas de inversión que pudiesen llegar a la región de Aysén y puedan encontrar una región más planificada, con visión de futuro, más ordenada, y así vamos conectando las iniciativas del gobierno nacional con las iniciativas del gobierno en la región de Aysén. Yo creo que esa sincronía hay que destacarla, hay que relevarla, y también habla de una planificación y una mirada de futuro, porque de repente somos muy cortoplacistas. Y en esto también la mirada del Ministerio de Vivienda es tremendamente relevante, no solo del Ceremi, sino que sus equipos técnicos, el cómo visualizan y cómo visualizamos, porque aquí también hay participación ciudadana, cómo visualizamos el desarrollo de nuestras distintas localidades y comunas en la región de Aysén. Pero nuestra región tiene 3 puntos bien complejos. Uno de ellos es la energía, lo hemos dicho muchas veces. Otro, las condiciones climáticas. Hoy día hay días que no se puede respirar prácticamente. Contaminación. Aquí, la contaminación que tenemos. Yo estaba tratando de meterme en algunos temas que lo estoy analizando
y no es muy fácil de que el casco vivo de Coyhaique, que esta parte de acá, tenga soluciones, porque hay que tener casas chicas. Por ejemplo, nosotros acá tenemos comercio y en la casa de arriba tenemos vivienda, pero tenemos 2 casas, no una. O sea, no lograba entender. Yo tengo también, bueno, no es el tema personal, pero de repente hay que ir a darse una vuelta a impuestos internos. Pero yo quería llevarlo a otro tema, porque la mega reforma quiero que la conversemos, Sí. porque Es contingente, es contingencia contingente lo que pasó hoy día. ¿Qué pasó con el Mundial? Pues se terminó, ¿qué pasó? ¿Que se metió en tu casa? Sí. ¿Cómo? Yo la verdad es que los últimos partidos, Los últimos partidos. sí, no seguí todos los días el Mundial. Hiciste un análisis final. Miré la final, las semifinales, los cuartos de final, me metí en algunos partidos, ahí celebrando España, triste Argentina. Bueno, a uno lo que le interesa es que lleguemos con nuestra selección con la roja al próximo esa Mundial. la Eso es lo que a uno le motiva. Dice que en la próxima Mundial son 64 equipos que llegan. Mire, don ¿Sí Roque, escuché yo la verdad las cosas es que no soy del fútbol, Tú no eres- ¿ya? En este caso, sí vi en la final del Mundial, yo votaba por España desde antes de llegar a la final. Fue muy superior el equipo español. Lo reconocieron varios argentinos. ¿Ya? Argentina son campeones, o sea, los tipos son buenos, pero solamente en una sola figura de Messi basar el fútbol de Argentina no es muy bueno, no es positivo, y la prueba de ello es para un mundial llegar a una final. Hay que poner al arquero, porque- sí, ¿eh? claro, Sí. pero ahí el equipo de España fue, los 11 jugadores estuvieron a la altura, la corrieron. Fue bastante entretenido el partido. Y el fenómeno a nivel mundial, la verdad las cosas es que lo que esto genera un momento en nuestra gente, en uno de agrado, de felicidad, de disfrutar ese nivel de fútbol, ¿cierto? Porque, bueno, yo sé que ocurrieron varias cosas, mucho cuestionamiento también, cómo Argentina iba avanzando, etcétera. Pero yo creo que al final eso es parte del cuento. La historia final se escribió en que España es el campeón. Que corre y plata, marcó, exacto. corre harta Y plata. detrás de eso la danza de los millones. 50 Y millones de dólares. Estados Unidos se lució, sí, también, con todo el equipamiento, infraestructura que tienen. Los Para los tipos espectáculos, los gringos son fueron campeones. ¿ya? Increíble. Increíble. Ahora, los costos para acceder, inaccesible para nosotros acá. 15 mil dólares. Era como ¿Cuánto viene? algo de 30 millones de 30 pesos, millones yo de había pesos. escuchado, claro, No. para llegar a la final. Entonces, pero bueno, por televisión realmente yo creo que todos disfrutamos de ese momento. Otros más fanáticos hicieron toda la seguidilla, yo no la hice, lo mismo que te pasó. Yo Ya. estoy en la misma. Yo me conecté por el famoso Me faltaba álbum del Chile. Mundial. Me faltaba Chile. Claro. Uno hincha por la roja, Sí, uno disfruta ahí es mayor donde eso. uno se Yo motiva, creo que hace estos su son parrilladita. los momentos, yo creo que la gente disfruta, ya. Sí, valioso. Y hace un corte en el diario vivir, ¿cierto? Y le da una alegría a Es la todos. magia del fútbol. Sí, La mitad del mundo yo la creo que magia está del fútbol. conectado con esto. Así La que magia yo del creo fútbol. que en ese sentido se cumplió el gran objetivo. Bueno, antes se nos viene un nuevo encinazo, dicen. Una alza No de lo 30 sé. pesos. No sé si va a doler el tanque de benzina así. 30 ¿Este pesos, jueves? Sí, O sea, hoy día es martes, en 2 días más. pero dice que después de los 30 vienen otros 60. De alza. Bueno, la situación en el Medio Oriente, la guerra de Irán, Estados Unidos, Israel, es lo que tiene la situación bastante revuelta en todo el mundo. Ahora, yo creo que ahora, con la recaudación, no he leído las noticias, Rocco, pero sí hay que entender cómo funciona el Fondo de Estabilización. Porque el Fondo de Estabilización lo que hace es recaudar recursos para que en el momento cuando vienen alzas que son muy fuertes, estén esos recursos y puedan aminorarla. Pero también cuando vienen bajas, la baja no se traspasa completamente, porque es ahí cuando el Estado junta lucas
para poder enfrentar los momentos difíciles. Yo no sé si en este periodo, desde que empezó el alza de los combustibles, ya deben haber sido ya 2 meses y un poco más, el Estado puede enfrentar con recursos y amortiguar esas alzas que puedan venir hacia adelante. El nuevo mecanismo, porque hubo una modificación del mecanismo, habría que entenderlo un poco más, un poco. Sí, pero habría que ver los efectos cómo van a estar. No, bueno, yo creo de que en ese sentido sufrimos las consecuencias y vamos a seguir sufriendo las consecuencias del traspaso del costo real del combustible de una que fue en marzo. Eso no se va a recuperar fácilmente en un mes, de un mes para otro. Y el MEPCO, que es el mecanismo que el gobierno se vio obligado a tener que activar, ¿ya? Está haciendo lo suyo dentro de las posibilidades de los escenarios que se están dando, pero difícilmente vamos a tener costos de la vida, no del combustible necesariamente, el costo de la vida, ya que el que más ha pegado y también disminuyó el consumo, ¿cierto? Y todos los gastos operacionales que todavía nos está golpeando. Entonces, una alza de 30 pesos, 60 pesos, o una baja de 150 pesos, que fue la que estamos viviendo, más otra de 100 pesos la semana anterior, claro, da cuenta de las fluctuaciones del precio. Ahora, yo creo que también se siembra la duda, porque cuando se genera una baja importante como 100 pesos, 150 pesos en el combustible, la rebaja total efectiva no se transfirió porque se incorpora un componente y un concepto que no estaba en la mesa, que era la de la refinería. ¿Ya? Pero la refinería la hacen en Chile. Claro, pero no se transfirió la baja del valor, ¿ya? Porque se incorporó ya el costo de la refinería. Entonces era una variable que no estaba en la conversación y eso de repente genera y siembra cierta duda, o desinforma. La gente ya, genera esa desconfianza. Entonces yo creo que lo simple, lo concreto, el método, más que entrar en detalles muy específicos que son difíciles de entender cómo funciona, la gente al final quedábamos con el hecho de que teníamos un sistema que permitía ir amortiguando las alzas y bajas. Y las fluctuaciones no eran tan brutales ya como las que se nos generó en un momento dado. Uno entiende el contexto, entiende el contexto de por qué el gobierno se ve... A ver, uno entiende el contexto del tema internacional, la guerra, el alza del combustible, etc. ¿Ya? Lo que ha evidenciado es que no está muy convencido al final de aplicar con tanta brutalidad el traspaso costo inicial. El bencinazo. Porque le ha significado grandes costos, porque en estas decisiones, más que una decisión económica, que yo creo que está más que fundamentada, pero un impacto social y económico y político en las familias, en los productores, el transporte, etc., todavía se va a seguir sintiendo. Sí. Y en nuestra región, yo no sé si es algo masificado, pero cuando uno empieza a recorrer el comercio a determinadas horas, tú lo que ves y uno conversa con vendedores que se quejan de que, miren, prácticamente vacío el local, esto no ocurría. Sí, entonces hay un problema de circulante, hay también una actitud más de cuidar el gasto, ¿ya? La gente está cuidando porque el costo de vida es lo que hoy día está costando un kilo de papa. Lo que está costando la comida. O sea, la comida es altísimo, o sea, no es un 20%, yo diría que un poco más, ¿ya? Y hay cosas, algunos productos que son inalcanzables. O sea, yo me acordaba un chocolate Sanelú que a mí me fascina, ya no lo como, no por el costo, sino que es un tema de salud, que hay que cuidarse. Pero el chocolate ha subido enorme, es prohibitivo. O sea, una barrita que costaba, no sé, 1.200 pesos, hoy día está en 3.400 pesos. Yo digo, hay cosas en que, y es el reflejo de cómo nos está golpeando esto. A mí me pasó yo creo que regionalmente y localmente
con toda esta batería de información que ha ido bajando el gobierno, que se ve con buen augurio, o sea, vamos a levantar en algún momento todo esto. Bueno, ¿ya? yo creo que sea el más proyecto, rápido. Sí, el proyecto de ley que se aprueba hoy día tiene que ver en lo social, son 400.000 millones de pesos que se ponen a disposición, ¿no es cierto?, de este fondo de emergencia que era para la reconstrucción de la zona del Biobío, Viña, Valparaíso, después de los mega incendios, ¿no es cierto?, para llegar a una cifra completa de 1.2 billones de pesos. Son millones de millones, y que no solamente tiene que ver con la reconstrucción de las viviendas, que evidentemente es prioridad, pero también con la integración de los barrios, los espacios urbanos que desde los municipios son tremendamente necesarios para que la gente se conecte, para tener espacio para la recreación, etc. Yo me alegré bastante porque fui a una bomba de encina, creo que ahora tiene un nombre distinto, Aranco parece que se llama. Aranco. Entonces fui a comprar parafina, ya mi bidoncito de 20 litros, y deme 10 luquitas, le dije yo, porque andábamos medio cortos. Deme su RUT, me dijo. ¿Y para qué? No, deme el RUT. Yo di el RUT. Beneficio. Tiene 400 pesos por litro menos. Oye, me salió los 20 litros, 14.000 pesos. Vale la pena, realmente. Yo no tenía idea de ese asunto. Pero bueno, antes de pedirle a nuestro director que nos ponga una nota del ministro Quirós, me llamó la atención lo que escribió Johannes Kaiser, diciéndole que el gobierno de José Antonio Kast baila con la música de ellos. Sí, dijo, leí hoy día. bailando la música que ellos ponen, ¿eh? Porque ellos han puesto los temas de los niños haitianos, de la Comisión Investigadora de los Niños, los indultos generales, el TAC y todos esos temas. ¿Hay una presión en la parte política por parte de estos? Yo diría que quién es el que quiere poner la agenda o quién quiere poner la música. Yo creo que el gobierno ha sido, no sé si exitoso, pero ha ido logrando su objetivo principal, una reforma tributaria acompañada con algunos aspectos misceláneos, como el tema medio ambiente, etc. Yo creo que ha sido exitoso, porque no me cabe la menor duda que de una reforma va a salir aprobada. No creo que salga. O sea, ya está, el día de hoy ya está aprobada. Está aprobada. En el contexto general, entonces, 99% está me aprobado. guste o no me guste, hoy día lo concreto en que eso para el gobierno es una apuesta importante. Tenemos 85 votos a favor. ¿Te fijas? Ahora que el señor Kaiser quiera poner una música distinta, yo creo que son los avatares. Hay temas internos de esa cuasi alianza, entre comillas, que yo creo el pacto ya no funciona, sino que cada uno hace su juego político, yo creo, de poner ciertos temas, ciertas condiciones para el impacto político, y yo creo que el gobierno no va a caer en ese juego. Con su reforma, yo creo que tiene un derrotero bastante claro y mucho que hacer en ese sentido. Viene un estímulo importante para la inversión hoy en día. Escuchemos. La única duda es que la puesta en marcha, cuando entra en régimen esta reforma, entonces, yo creo que es otro tema. Sebastián, escuchemos al ministro entonces para empezar a conversar sobre lo que se vivió el día de hoy con la mega reforma y estos 85 votos a favor y 59 votos en contra. Buenas tardes. Hoy es un gran día para Chile. La Cámara de Diputados ha ratificado en un 99% todo el proyecto de ley. Ha ratificado la necesidad imperiosa que tiene Chile de volver a tener competitividad tributaria para que vuelva a ser atractivo invertir en Chile. De eso se trata, de volver a ser atractivo invertir en Chile. Ha aprobado volver a dar certezas a la inversión en Chile. Ha aprobado levantar barreras de permisos que tienen detenidas las inversiones y la actividad económica. Ha aprobado dar certezas a quienes arriesgan a hacer esas inversiones. Ha aprobado poner de pie a la salmonicultura de Chile, que lleva años esperando para mejorar su productividad y su funcionamiento, años esperando relocalizaciones. Ha aprobado 400.000 millones de pesos para la reconstrucción de Ñuble y Biobío.
Ha aprobado las medidas transitorias de recaudación que van a permitir financiar eso responsablemente. Ha aprobado las medidas de contención fiscal que tienen que acompañar este proyecto. Ha aprobado, en definitiva, el proyecto de ley de reconstrucción nacional para el desarrollo económico y social que el presidente Kast ha enviado a este Congreso. Eso se ha aprobado hoy día. Estamos enormemente satisfechos, además, de que estas normas se han aprobado por un amplio margen, con apoyos transversales que van mucho más allá de los partidos y parlamentarios del oficialismo. Agradecemos a todos quienes se han sumado a esta iniciativa por Chile y agradecemos en particular a grupos que están fuera del oficialismo pero que han votado junto a nosotros. Me refiero al Partido Nacional Libertario, me refiero también a muchos votos del Partido de la Gente, me refiero también a votos de la Democracia Cristiana, entre otros. Ahí estamos. El ministro, tal como lo decías tú, esos 400 palitos que van a llegar muy bien para los incendios. 400.000 millones. Y por supuesto también habló de la salmonicultura. Sí. ¿Qué opiniones tienen con respecto a lo que pasó el día de hoy? Yo creo que es muy potente, se da una señal no solamente a nivel país, sino que a nivel internacional, de que el país agarra nuevamente una senda de crecimiento y de competitividad. Lo decía el ministro Jorge Quiroz recién. Y yo creo que eso va a ser una señal que vamos a ver en el corto andar, ¿no es cierto?, el cómo fluye la inversión, proyectos que estaban detenidos, hoy en día tienen más certeza, no solamente por la reducción de los impuestos al 23% del impuesto corporativo, sino que también con la invariabilidad tributaria, que eso al inversionista le da mayor valor incluso hasta que la reducción del impuesto corporativo, porque le da certeza que no va a haber, con un cambio de gobierno, un cambio de política tributaria. Porque evidentemente cuando tú haces una inversión importante, aquí estamos hablando de proyectos sobre 100 millones de dólares, los que se acogen o se pueden acoger a la invariabilidad, y tienen un trato distinto de 300 millones hacia arriba de dólares, eso le da certeza a su proyecto. Cuando dice un privado, voy a poner tal capital en estas condiciones y al andar me cambian esas condiciones, evidentemente genera un conflicto, cambian los márgenes de la empresa, pero también la mirada mundial respecto a las inversiones de Chile empiezan a mirarse con ojos raros. Eso es lo económico. Acá en la región de Aysén, para nadie es desconocido que el 30% del Producto Interno Bruto proviene de la industria acuícola, la salmonicultura. Con áreas de concesión, al día de hoy, a través de este proyecto de ley, se aprueba la microrelocalización, sin tener que hacer un estudio de impacto ambiental, que era una rigidez, era como una camisa de fuerza, porque estamos hablando de mover 350 metros, hasta 350 metros, los centros de cultivo. Eso va a permitir que esa relocalización sea mucho más eficiente la producción de salmones en esas áreas, evidentemente cumpliendo toda la normativa ambiental. Siendo compatible con el medio ambiente, absolutamente, Rocco. No vamos a tener todos estos grupos que son antisalmones. Mira, siempre pueden estar las instancias, pero en definitiva a lo que voy yo, que esto va a dinamizar la inversión de la industria acuícola en la región de Aysén, sí o sí, porque las ventajas respecto de nuestros vecinos del sur, que es Magallanes, dadas las condiciones excepcionales de la región de Aysén para el cultivo de salmones, hace la diferencia. Y en eso vamos a notar nosotros también un cambio importante en conjunto con la disminución del impuesto, con la invariabilidad tributaria. Se va a notar un efecto, yo creo que en el corto andar. ¿Cómo se traduce eso? Mayor contratación de servicios locales y mayores puestos de trabajo. Mira, yo tengo ciertas aprensiones, yo también hice mi análisis y estuve revisando los puntos de vista, y sobre todo el tema de la salmonera en la región, por más condiciones que les generen para poder ampliar y moverse en el territorio, no va a significar un cambio en lo económico ni en el desarrollo de nuestra región mientras no incorporen ya en la región el proceso el procesamiento completo. O sea, mientras no tengamos esos
esos otros servicios instalados en la región, vamos a seguir siendo como los países tercermundistas. ¿Te acordás que decían, usted el patio trasero, porque usted lo único que me proporciona es la materia prima? Es lo que ocurre acá. Mándeme la fruta. Mándame el salmón gordito y yo lo proceso, y la maquila lo hago en Puerto Vara, Puerto Montt. Allá tengo las principales industrias ya de servicios ya instaladas, generando investigación, ciencia, todo lo que es tecnología en materia de las vacunas que se desarrollan en ese territorio, ¿ya? Todo lo que es el equipamiento, infraestructura que va acompañada, o sea, mejorar una capacidad de crecimiento del aeropuerto. Gracias a Dios nosotros estamos quedando a un muy buen nivel, estamos mejorando condiciones. Los puertos también incrementaron los tonelajes, ¿cierto?, para poder recibir embarcaciones, traer la inversión en materia de instalar la industria acá para hacer el procesamiento. Porque de lo contrario, esto, el ingreso por concepto del 30% que tú haces referencia del impacto en el PIB, comparado con lo que ellos generan en la región, solamente por la maquila y procesamiento, es otro mundo, otra dimensión. La región de los lagos. La región de los lagos, es otra dimensión. Y estamos hablando de la misma industria. Entonces el punto es cómo generamos efectivamente mayor crecimiento en materia del impacto de la salmonera en la región, sin esos elementos de ir avanzando efectivamente, y que el privado efectivamente hoy día van a tener todas las condiciones para que no hayan elementos de decir, no, es que sabe que el costo de la energía es muy alto. Eso está superado, ¿eh? Eso está superado. Ya, ese no es el gran escollo hoy día que tiene la salmonera. La salmonera es una decisión de oportunidad. Es decir, efectivamente me conviene esta región cambiar las condiciones en las cuales yo estoy instalado y transformarme y traer todas las ramas asociadas para el procesamiento completo del salmón. Eso nos genera valor agregado y eso nos permite desarrollo en la academia, en lo público y en lo privado respecto a todos los que van a estar asociados en esa gran red ya de actores que participan. ¿Y tú crees que eso se puede modificar cambiando y transformando esto en una zona franca para nuestra región? ¿Podría darse un vuelco con eso? Es que el tema de la zona franca, Sí. yo creo que, mire, yo alabo al gobernador Marcelo Santana, tomó el tema de la zona franca. ¿Cuál fue el problema que tiene la zona franca? Que en definitiva bajar más la tasa impositiva no va a haber. Nosotros va a jugar con el tema del IVA, ¿no? Del IVA. Pero todos los otros, ya no es un tremendo impacto, no es un negocio además atractivo, por lo contrario, habría sido exitoso el gobernador respecto a esa nueva arremetida que ha hecho, ¿cierto? De poder tener capital privado interesado en poder ya instalarse. No están las condiciones o no es un buen negocio atractivo hoy día. No digo que en 5 años más o 10 años más, quizás. Pero en el caso de la industria salmonera, en lo específico, lo que es zona franca, Rocco, y esto es para las actividades que exportan sus productos, están exentos de IVA. Por lo tanto, los beneficios de una zona franca para una industria que No su son foco es la tales. exportación, como por ejemplo la fruta, en este caso estamos hablando de los salmones u otras, están exentos del pago de tributos. De hecho, si bien las empresas, ¿no es cierto?, reciben su factura por los prestadores de servicios y sobre eso pagan los impuestos que correspondan, pero después el Estado hace una solicitud de devolución. Esto así funciona para las distintas actividades exportadoras, no es que sea una excepción de la industria salmonera. Entonces una zona franca, cuando tú la planteas que el gran beneficio va a ser el impuesto de valor agregado al IVA, que es Sigue siendo lo mismo. no le No mueve influye. mucho. No Ahora, influye. yendo 2 pasos para atrás, Eduardo, yo creo que sí o sí, en el caso de lo que uno quisiera tener, el desarrollo completo de la actividad acuícola desde ¿no es cierto?, desde la cría de ova, la engorda y el procesamiento en la región, pero sí es incidente el costo de la energía. Al día de hoy es nuestro gran talón de Aquiles. Estamos avanzando mucho, ¿no es cierto?, en conectividad, pero seguimos en deuda con la tarifa eléctrica. Indistintamente si la tarifa eléctrica residencial o no residencial, A pesar de que baja este mes. sigue siendo una herramienta que frena y limita el desarrollo, porque toda actividad industrial, una de las cosas que más necesita es energía, y energía a valores competitivos. Y eso es un desafío no menor.
Y lo segundo, en términos de los puestos laborales que genera el procesamiento del salmón, hoy en día ha ido migrando fuertemente porque la industria ha incorporado mucha robotización dentro de sus líneas de proceso. Entonces también han disminuido sus puestos de trabajo. ¿Y dónde van a llegar esos 400? Altamente demandante de mano de obra calificada, pero hoy en día han incorporado mucha tecnología, mucha robotización para ser más eficientes, ¿no es cierto?, en sus líneas de proceso, como sucede en las líneas de proceso de pollo, de cerdo. Bueno, la industria del salmón es lo mismo. Así funciona a nivel mundial. La faena de corderos, de vacunos también. Bueno, entonces, ¿qué te dice eso? Que las plantas necesitan menos mano de obra, pero consumen más energía. Entonces, si nosotros nos planteamos un desafío importante, el costo de la energía sigue siendo relevante, es incidente. ¿Cómo resolver eso? Hay un avance que tuvimos a través de la aprobación del proyecto de ley de sistemas medianos. El desafío para la actual administración, para el gobierno, es en el reglamento. Yo creo que si ahí uno hace las indicaciones precisas y correctas, uno puede ir construyendo. No digo que va a ser la bala de plata, en ningún caso, ni la bala de oro, pero sí va a ir construyendo y va a ir sumando esfuerzos, indistintamente el color político, con un objetivo esencial, que es disminuir el costo de la tarifa eléctrica. Eso nos permite más desarrollo y mejorar calidad de vida, evidentemente. ¿Y el 14% que viene en el mes de julio ahora, nos regula igual que afuera? Lo que pasa con el 14%, Rocco, es que el cálculo de la tarifa va sobre una figura de acople tarifario, que es el precio nuevo promedio. El precio nuevo promedio, ¿cómo se calculaba antes? En base al precio nuevo promedio de la región, que evidentemente es más mayor, caro que el resto de Chile. Ahora, con este acople tarifario, el precio nuevo promedio que se toma para la tarifa no residencial en la región de Aysén es del promedio nacional. Y eso, evidentemente, genera una disminución en la tarifa que está calculada en a lo menos un 14%. Ayúdenos ustedes entonces a explicarle a nuestros televidentes y a quienes necesitan escucharlos a ustedes qué significa de aquí para adelante, porque esto viene para agosto, me imagino, lo de la mega reforma. ¿Qué significa la comisión mixta? ¿Ah? ¿Tú lo tienes claro? No, esa parte no. Bueno, la comisión mixta, que el ministro dijo ahí en la nota... Porque habló del 99%. 99%. Claro, quedó un punto de todos los que incluía este proyecto de ley y que tiene que ver con el beneficio que se le entrega a los adultos mayores para, las contribuciones. Para no pagar contribuciones. Ese fue un compromiso de campaña del presidente José Antonio Cast, y dijo: todos los adultos mayores en Chile no van a pagar contribuciones. Pero todo eso de bajarle el IVA a los pañales, eso ya pasó todo. Es que eso es aparte, eso no tiene nada que ver. Y acá se generó en la votación de la Cámara de Diputados un rechazo a eso, y efectivamente eso se junta con asegurar los recursos para los municipios. Porque los tributos que nosotros pagamos por contribuciones van indexados automáticamente a las cuentas municipales. ¿Qué es lo que planteó el gobierno en todo este trámite legislativo? Que los recursos se iban a transferir igual, se iban a equilibrar a los mismos montos, pero la diferencia es que iban a estar a través de la discusión de la ley de presupuesto de cada año. ¿Qué es lo que dicen los alcaldes? Que eso no les da la certeza suficiente, porque año a año van a tener que estar muy pendientes de la discusión del proyecto de ley de presupuesto para que la cifra que les corresponde sea equitativa a la disminución de esos tributos, que es una compensación, digamos, correcta y justa que le corresponde a los municipios. A mí eso no está en discusión. ¿Cómo se implementa esto? Son 5 senadores, 5 diputados. El desafío es que mañana esté instalada esta comisión mixta. Ya están los nombres, están ya. Ya, fantástico. Sí. Y mañana empiecen a discutir esto y luego, evidentemente, se vota. Entonces, bueno, el ministro estaba contento, el gobierno está contento, las autoridades, el oficialismo estamos muy contentos por el trabajo legislativo que se dio el ministro Alvarado, el ministro Quirós, el ministro García Ruminot, por las discusiones, por las modificaciones que son muy legítimas por lo demás. Es parte del diálogo legislativo y aquí lo hemos hablado cientos de veces. Y bueno, ahora queda ese capítulo en particular. Hay que ver qué es lo que se resuelve en la comisión mixta y eso nuevamente se votará en sala. Sí, yo diría que, a ver, 3 puntos quiero retomar. Cuando hablamos de las exenciones y
y generar condiciones de seguridad a la inversión privada, hablamos de un 2% sobre determinado monto. El tema y la duda que persiste es cómo no entran los medianos o pequeños empresarios, o tampoco una medida muy concreta en materia de las pymes, ¿ya? Generan incertidumbre, ¿ya? Porque aquí no funciona la teoría del chorreo, o sea, eso de creer que la gran inversión va a generar mayor desarrollo y crecimiento, no necesariamente es así, ¿ya? Lo que genera mayor concentración de la riqueza, y la riqueza, como está dentro de esta reforma, queda exenta, y se supone que eso va a permitir de que esas utilidades puedan ser redestinadas, ¿cierto?, y volver a invertir, ¿ya? Pero no genera condiciones para una región como nosotros, porque veamos cuáles van a ser el nivel de inversión que podamos tener a nivel regional de nuestras capacidades, y que entren en esa glosa con esas facilidades. No sé, yo desconozco si existe alguno. Yo creo que esto más apunta efectivamente para la inversión del 2% de los que concentran el capital en nuestro país, y atraer inversión extranjera, que son los que entrarían en esos rangos. La duda es cómo se va a ir viendo beneficiada finalmente la gente de nuestra región. Porque fíjate que podemos hablar mucho de la reforma tributaria, yo le llamo reforma tributaria, perdóname, sé que tiene otro concepto, pero en definitiva la gente se pregunta, oye, tanta discusión por la reforma tributaria o la reconstrucción, etcétera, pero ¿cómo vamos nosotros en esto? ¿Cómo voy ahí? ¿Cómo voy aquí? ¿Cómo mejoro mi calidad de vida? ¿Cómo eso? Y eso es lo que ha faltado un poco, porque como la reforma busca incentivar la inversión, porque es un mecanismo efectivo, yo creo que no es el primer gobierno que la ha utilizado. Ya en la época de la concertación también se utilizaron algunas de estas herramientas para incentivar la inversión privada, de lo contrario esta cuestión no se mueve. Aquí no es un puro impulso de la nada del Estado, ¿cierto?, de lo público. Esta cuestión se mueve con los recursos que aporta, invierte, y hay condiciones adecuadas del mundo privado para invertir y hacer esa apuesta. Claro. ¿Ya? Y es la que... Yo lo tengo claro, Sí. en términos de que el desafío en nuestra región de Aysén es aún mayor, porque el 80% de la inversión es pública, por lo tanto los efectos de esta reforma tributaria están mirados hacia el sector privado. Es ahí donde está el foco de atraer capitales. Nosotros tenemos que ser tremendamente avesados para avanzar en la disminución de la tarifa eléctrica. Yo voy a insistir en eso, y bueno, todos los programas hablamos de energía con rojo. Pero ves también el turismo, que puede ser un punto. El turismo también es un tremendo activador de desarrollo, y el cómo activa polos de desarrollo. Pero yo creo que si uno le suma algunas cositas adicionales, y que espero que se estén discutiendo en el espacio regional, ¿no es cierto?, y nacional, si le sumamos un par de cositas adicionales, vamos a tener beneficios que se van a complementar con las decisiones y con la aprobación de este proyecto de ley. Me queda solamente restar que Johan Amor llega el 31 de junio al Chapboard Chaplin. En la preventa vale 12.000 pesos y 15.000 ese día. Pero así que está con nosotros también, se sigue sumando, estuvo hoy día compartiendo con nosotros Actívate del gimnasio. Haciendo deporte, sí. Saludos a Fidel Pinilla. Sí, tiene una muy buena idea, Pinilla, que en algún momento lo vamos a compartir y conversar. Tiene muy buenas proyecciones. Por supuesto, este café inquieto que nos acompañó hoy día. El Gourmet Patagonia, que está igual que el Peugeot, en 21 de mayo 404. Yo siempre me acuerdo del Peugeot 404. Gran auto, que vivimos en su tiempo, se fabricó en Chile también. Sí. Gourmet Patagonia, y por supuesto la presencia de ustedes. Quiero agradecerte, Eduardo. Muchas gracias, Rocco. Gracias por regalarnos tu tiempo. Y a ti, Raúl, también, esperando reencontrarnos. Y mañana, tempranito, si a usted le faltó una parte para escucharla, 95.3 a las 8 de la mañana. Solo un último mensaje. Por favor. Que las condolencias, ¿no es cierto?, a la familia y seres queridos que lamentablemente
vieron perder la vida de 2 adolescentes en la ciudad de Coyhaique, un incendio que nadie quiere hoy día en la ¿El mañana. de hoy día? Sí, así que las condolencias para la familia, un abrazo grande, paz, y nada, lo respeto a ellos. Sumarnos a... No, me sumo inmediatamente. Sumarnos a ello ha sido impactante, yo diría, para la comunidad, pero también nos llama un poco a tomar ciertas medidas de resguardo y cuidado. Yo creo que en la época invernal siempre nos provoca ciertos hechos que son por problemas de las temperaturas, ¿cierto? Porque hay todavía una situación que se está investigando, la causa que provocó, pero lo concreto que generó un incendio. Entonces ahí hay que redoblar los esfuerzos. Muchos niños, jefas de hogar, se ven obligadas a tener que dejar sus niños, ¿cierto?, en la casa, en la época de vacaciones de invierno, y tener que enfrentar el día del trabajo. Entonces, bueno, ahí el trabajo, la vida en comunidad, la vecindad, también seguir incentivando ese contacto, ¿cierto? El cómo está el vecino, etcétera. Bueno, la vecina con sus niños. Bueno, junto con evitar este tipo de agradecerle, hechos. Eduardo y Raúl, yo quiero también sumarme a otro tema, pero en realidad con el impacto que tú nos dejas, pero también quiero felicitar un aniversario más a Radio Ventisquero en el día de hoy, que nos acompaña por mucho tiempo, y desearle mucho éxito en la parte comunicacional. Nos encontramos nuevamente mañana, si Dios así lo permite. Gracias.